Mi hermano favorito contrató a un detective privado para exponerme como un fracaso, pero en su lugar, descubrió mi éxito multimillonario. Me crié en un pueblecito pintoresco con mis dos hermanos, el del medio soy yo, Daniel. El hecho de que todos se conozcan allí puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Mi padre es la clase de hombre que trabaja mucho pero mantiene sus emociones para sí mismo, ahora está pensando en jubilarse. Mi madre es todo lo contrario a él, siempre ha mantenido la casa y ha defendido los valores tradicionales que le inculcaron. Mis padres son ambos de familias religiosas y tradicionales, son mis padres y los quiero, pero siempre he sentido que no estaba a la altura de sus expectativas. El hecho de que parezcan verme como la decepción de la familia duele. En contraste, mi hermano mayor es el niño de oro de la familia. A los 40 años se estableció y se casó con una mujer tranquila y reservada. Sus dos hijos tienen un gran interés en los deportes, particularmente en los deportes rudos y físicos. Para ser suaves, son un dolor. Mi hermano parece sentir que es su deber guiarme en la vida, trabaja como vendedor de coches en un concesionario local. Sin embargo, su tutoría se siente más como si me tratara como un proyecto que no puede manejar, como si siempre necesitara ayuda y debiera estar agradecido por cualquier tiempo que pase conmigo. Presenta una imagen de una vida maravillosa, hablando de sus hijos atléticos, su lancha motora y sus quads, pero sus consejos a menudo suenan como alar sobre su casa grande, sus coches lujosos y su llamada mujer trofeo. Como resultado, me siento aún más solo. Yo era el niño sensible en la escuela, que a menudo se quebraba en lágrimas y parecía encontrar siempre una excusa para cuando las cosas no salían como se esperaba. No era un niño fuerte, duro o atlético, como alternativa, me burlaban y me excluían de la mayoría de las actividades. Tener asma me hizo sentir aún más alienado. Lo peor es que mis padres no consideran el asma un problema médico significativo. Además, he luchado contra la depresión desde que tengo memoria. Nunca fui la clase de niño que podía correr por un campo o lanzar un balón de fútbol recto. Mis padres frecuentemente hacían comentarios sobre cómo no era tan inteligente o gregario como mi hermano mayor, y a menudo hacían comparaciones entre nosotros. La escuela fue un desafío, tenía un GPA de 2.5 cuando me gradué de la secundaria. Después de ahorrar algo de dinero, me inscribí en la universidad, pero la dejé en mi segundo año. Esa elección resultó en una controversia familiar. En cierto sentido, mi hermana menor era la princesa de la familia. No sé mucho sobre ella porque me fui cuando era una adolescente. La razón principal por la que me siento así sobre ella es porque la he visto de adulta, no es una persona horrible y es simplemente un poco consentida, pero quizás porque es más simple que ser el blanco ella misma, a menudo me trata de la misma manera que lo hacen mis padres y mi hermano. Se casó a los 19 años con una boda hermosa y ahora tiene 3 hijos. Me identifico mejor con su hijo del medio. Supongo que veo un poco de mí en ella porque también es la hija del medio. Se burlan mucho de ella, y quizás porque sus problemas son similares a los míos, siento que la conozco mejor. Después de dejar la universidad, realmente comencé a abrazar mi lado friki nerd. Antes de que cerrara hace más de 7 años, trabajaba en una tienda de cómics y videojuegos en mi comunidad, lo cual realmente disfrutaba. A pesar de que he seguido adelante, mis padres todavía se comportan como si trabajara allí. La mejor parte de mi puesto en la tienda fue conocer a otro friki con grandes ambiciones. Juntos cofundamos un exitoso negocio de soporte de TI. Mi socio comercial finalmente tomó la decisión de vender nuestra empresa a una corporación más grande. Me compraron con efectivo y opciones de acciones como parte del trato, y funcionó bastante bien. Inicié algunos proyectos paralelos, hice una serie de inversiones sabias, varias de las cuales fueron bastante rentables. Intento no alardear, pero tengo más de $1 millón en activos. Actualmente trabajo para una nueva startup privada como su director de tecnología, CTO. Aunque soy rico, vivo una vida humilde. Todos los muebles en mi cómoda casa de 2 dormitorios en una zona fantástica son de segunda mano, y conduzco un Saturn de 15 años. Actualmente no estoy en una relación, tengo una vida agitada y veo a mi terapeuta regularmente, ya que lidio con la depresión y el asma. Beber es difícil porque mis padres no se lo toman en serio. Creen que es algo totalmente mental, incluso si no es lo que otras personas anticipan o comprenden. A pesar de los altibajos, he podido tallar una carrera próspera para mí. Mis padres esperan que me una a ellos para cenar todos los domingos por la noche, viven al otro lado del estado, así que el viaje no es rápido, toma de 90 a 120 minutos cada way, lo que consume más de la mitad de mi fin de semana. Todavía parecen pensar que, como soltero y lo que a mi hermano le gusta referirse como un caso mental, no tengo nada mejor que hacer.
Estas comidas son frecuentemente difíciles, durante 3 horas recibo consejos no solicitados sobre cómo casarme, establecer una familia y ser un adulto proper, o me siento a través de largas conversaciones sobre la última gran venta de mi hermano en el concesionario de coches, que es el tema central de la mesa. Aunque nunca me han llamado gorrón directamente, la implicación está ahí. Si me salto una de estas cenas, es frustrante y desconcertante. Frecuentemente cuestiono por qué todavía voy a estos eventos cuando hablo con mi terapeuta. Mi familia tiende a minimizar o distorsionar todos mis logros. La gente en mi ciudad natal todavía cree que trabajo en la tienda de juegos que cerró hace años. Mi hermano era visto como más maduro y gregario que yo, y tenía una profesión exitosa como resultado. Continuamente se burlaban de mi experiencia previa en retail. Encontré difícil comunicar a mi familia la verdad sobre mi vida y mis logros debido a esta disparidad. Los juegos y los cómics a veces eran descartados como entretenimiento inmaduro. A pesar de mi genuina experiencia en tecnología, mis intentos de discutirlo normalmente eran eclipsados. Mi hermano me interrumpía y pretendía como si no supiera nada, incluso cuando sabía que estaba balbuceando. Normalmente solo lo escuchaba. Tenía miedo de corregirlo ya que tendría que explicar mi trabajo y defender mi conocimiento, secretamente asustado de que no valoraran mi carrera y que esto alteraría su opinión de mí. Admitiré que he tenido dificultades y ocasionalmente he sido un completo desastre. Sin embargo, todo cambió el mes pasado. Mi hermano logró obtener algo de mi información personal. La verdad es que empleó a un detective privado para llevar a cabo lo que él dijo era una verificación de antecedentes sobre mi empleo. Tenía la sospecha de que estaba organizando una intervención con mis padres. Estaban totalmente desprevenidos para lo que descubrieron, se enteraron de mi valor real como persona, de que no vivía en un piso destartalado y otra información privada. Ya que trabajo en seguridad, esto fue muy irónico. Después de hacer las conexiones, incluso pude rastrear la fuente del hack al recibir notificaciones sobre intentos no autorizados de obtener mi informe crediticio. Todo se aclaró después de esta revelación, y ahora tengo que lidiar con el cambio abrupto e inesperado de mi familia en cómo me ven. Es mucho para asimilar, particularmente a la luz de la historia de malentendidos y subvaloración en nuestra relación. Elegí que la misma agencia de detectives privados investigara las finanzas de mi hermano, ya que estaba tan enfadado por la invasión de mi privacidad. Mi hermano en realidad estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades. Se descubrió un archivo con servicios de protección infantil, varios arrestos anteriores por DW y intoxicación pública, y llamadas por disturbios domésticos a lo largo de la investigación. Tenía problemas para hacer sus pagos atrasados programados al IRS y para manejar 3 préstamos hipotecarios sobre su casa. A pesar de que actualmente no había cargos en curso, su crédito era un desastre total. En contraste, mis padres tenían poco más de lo que ya sabía y vivían estilos de vida modestos. Cuando se trataba de dinero, eran realistas y pragmáticos. Estaba tan concentrado en prepararme para enfrentar a mi familia en la próxima cena, esperando que causara una ruptura, que ni siquiera me importó ver cómo estaba mi hermana. Pero la atmósfera de la cena fue completamente diferente de lo que había imaginado. Mis padres comenzaron a tratarme con una extraña especie de veneración, como si yo fuera el niño de oro. Este ajuste obviamente angustió a mi hermano, perdió su temperamento a mitad de la cena. En un intento de restaurar su reputación, comenzó a alardear sobre recientes comisiones de ventas y un supuesto ascenso. Yo simplemente le di mis felicitaciones y mencioné su deuda, los problemas con el IRS y su estirada condición crediticia de manera discreta. En otras palabras, llamé la atención sobre el desastre financiero de mi hermano mientras simultáneamente celebraba sus logros. Todo el asunto fue extrañamente lúgubre. La ya desafiante dinámica familiar se hizo aún más incómoda por el cambio repentino en el comportamiento de mis padres hacia mí, que parecía forzado y artificial al principio. Mi hermano disputó todo cuando le entregué una copia del informe, pero señalé que al utilizar la agencia para investigarme, él la había sugerido inadvertidamente. Íbamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Tengo que decir que se sintió bien por un rato. Mis padres, que lo reprendieron y respondieron con un shock dramático, obviamente también eran conscientes de ello. Todo el asunto se volvió muy inquietante porque el informe necesitaba mi número de seguro social. No fue una revelación agradable, ni la discusión posterior, ya que reveló la avaricia y la cobardía de mi familia. Mi desdén por ellos creció. Comenzaron a acusarse unos a otros de una variedad de cosas a lo largo de la hora siguiente. Hice todo lo posible por mantenerme callado, pero a veces se enojaban conmigo. Cuando eso ocurría,
me encogía de hombros o respondía con un comentario indiferente de una palabra. El marido de mi hermana, la esposa de mi hermano y sus 5 hijos miraban conmocionados mientras nuestra familia se desintegraba como nunca antes. Nuestras reuniones normalmente eran rutinarias y poco interesantes. Mi hermana daba actualizaciones cuando podía, mi hermano y su esposa alardeaban sobre sus vidas, mi madre iniciaba una conversación y mi padre se quejaba en respuesta. Este colapso nunca había ocurrido durante una de nuestras cenas familiares, fue una comida tumultuosa, por decirlo menos, ya que problemas profundamente arraigados y latentes estallaron a la luz. Los sutiles pinchazos habituales sobre cómo debería admirar a mi hermano y ser un hombre de verdad fueron reemplazados por un silencio atónito. Tuve una acalorada discusión con mi padre, mi hermano y yo mismo, desenterraron cada reliquia de conflicto familiar de los últimos 30 años y discutieron sobre quién era responsable de todo. Fue como ver un drama indisciplinado desarrollarse en tiempo real, todos mis pensamientos negativos sobre mi familia parecieron validarse durante esos momentos. Honestamente, me sentí terrible, aunque podrías haber esperado que sintiera algo de justicia o triunfo, me di cuenta de que había manejado mal la situación. Aunque era bien consciente de estos defectos que había pretendido lograr haciendo públicas las fechorías de mi hermano, sus hijos ahora saben sobre su historia tumultuosa, lo cual no había querido para ellos. La situación llegó a un punto de quiebre cuando mi hermano me gritó en un ataque de ira, sus duras declaraciones, como nunca deberías haber nacido, fueron impactantes. Pero lo que realmente destacó fueron los intentos desesperados de mis padres por calmarlo, un grado de desesperación que nunca antes había presenciado. Me acusó de ser la causa de todos los problemas de la familia, hicieron un esfuerzo por intervenir, pero nunca realmente admitieron o aceptaron la responsabilidad por la forma en que me habían tratado a lo largo de los años. Me sentí muy entristecido y reivindicado, sirvió como un recordatorio duro y obvio de los problemas subyacentes en la dinámica de nuestra familia. Mis padres me acusaron de algo más hasta que no pude soportarlo más, insinuaron que podría haber ayudado pero decidí no hacerlo, afirmando que me negaba a ayudar a un sobrino o sobrina enfermo. No tenía conocimiento de tal circunstancia, nadie se había acercado a mí para pedir ayuda. Sospeché que estaba inventando cosas sobre la marcha, pero no lo desafié. Pensé que creían que todavía trabajaba en la tienda de cómics, les recordé en su lugar. Nunca parecieron entender que la tienda había cerrado en 2011, aunque se lo había recordado varias veces, la forma en que habían tergiversado nuestra historia familiar para ajustarse a su narrativa me consternó. Manejé a casa después de sentirme abrumado y molesto. Ahora me siento conflictuado, saber que probablemente me presionarán para que les devuelva el dinero ahora que son conscientes de mis fondos me hace sentir engañado. Sé lo que se avecina porque he sido testigo de cómo trataban a mi hermano de manera similar. Sin embargo, también reconozco y valoro el hecho de que mis padres proveyeron mis necesidades básicas cuando era niño, incluyendo ropa, comida y vivienda. Será difícil navegar este laberinto de gratitud, amargura y límites recién establecidos, probablemente necesitaré la ayuda de mi terapeuta para procesar este cambio en la dinámica. Es obvio que establecer límites claros en el futuro será esencial. Crecer fue un desafío porque, para ser honesto, nunca fui el niño favorito en mi familia, mi hermano me maltrataba, pero mis padres hicieron poco para detenerlo. Aunque nunca me golpearon físicamente, mis padres respondían como si nada estuviera mal, ya sea que me pateara, golpeara o dijera cosas extremadamente terribles, lo ignoraban por completo. Es realmente preocupante que no consideren que el abuso verbal sea dañino o real, el abuso verbal es terrible en sí mismo, pero es aún más doloroso cuando las personas que están allí para protegerte eligen ignorarlo. Ya he tenido suficiente de luchar contra esto durante años, aunque soy consciente de que son mi familia, siento la necesidad de mantener una distancia permanente. Aunque les deseo lo mejor, creo que será mejor para mí seguir adelante y comenzar un nuevo capítulo sin ellos. Si descubro a alguien increíble, como una novia, y decidimos casarnos y tener hijos, ¿qué pasará entonces? ¿Cómo lidiaré con estos problemas con mi familia? Puede volverse bastante complicado, así que estoy intentando resolverlo. ¿Cómo puedo presentar a mi nueva familia a mi familia si ya no hablo con ellos? Tengo muchas preguntas sobre lo que depara el futuro. Actualización después de la discusión en la cena familiar. Fue como salir de una zona de guerra. Cuando llegué a casa, volé por la carretera silenciosa de la noche con nada más que mis pensamientos. Sabía que algo necesitaba cambiar tan pronto como entré en mi camino de entrada. Si no quería volverme loco, tenía que dejar de asistir a las cenas familiares. Durante las siguientes 2 semanas, me concentré en mi trabajo y mi bienestar mental, no solo los gadgets y cómics esparcidos por mi casa eran visualmente atractivos,
sino que servían como un santuario para mí. Para averiguar cómo separarme de mi familia sin alienarlos totalmente, intensifiqué mis citas de terapia durante este periodo. Mi terapeuta, el Dr. Bennett, fue realmente útil. Utilizó métodos que se sentían más como construir un fuerte que un muro para ayudarme a establecer límites. Mi mente comenzó a dirigirse hacia el futuro, más específicamente, hacia las relaciones. A medida que pasaban las semanas y la temperatura subía, comencé a pensar que conocer a alguien increíble no solo era pasable, sino probable después de pasar tiempo solo y sin pareja. Entonces, como algo salido de un cómic, apareció Laura. Laura y yo nos conocimos en una conferencia de tecnología. Su charla sobre ciberseguridad me cautivó, no solo por el tema, sino también por su carisma. Era inteligente y con los pies en la tierra, me entendía y tenía una visión del amor familiar que estaba restringida por límites firmes. A medida que la situación con Laura se intensificaba, el problema no dicho era cómo presentarla al circo de mi familia. Discutimos cómo lidiar con ello durante numerosas noches comiendo pizza. Decidimos tener reuniones familiares breves, visibles y casuales. Todo cambió cuando Laura incluso se ofreció a ayudarme. Nuestras interacciones iniciales fueron simples citas de café. Me reintroduje a las reuniones familiares mientras Laura estaba cerca. Naturalmente, las primeras veces fueron muy incómodas. Mis padres eran demasiado educados y cautelosos, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. En contraste, mi hermano parecía estar intentando expresar mucho, pero tenía problemas para encontrar las palabras perfectas. Pero mi hermana y sus hijos fueron una distracción agradable. El hijo del medio de mi hermana, que se parecía mucho a mí, se dejó conquistar instantáneamente por Laura. Nos acostumbramos a estas citas de café, que eran como incursiones breves en territorio familiar, una ida y venida rápida. Esta estrategia me permitió reconectar sin enredarme en el caos. Inesperadamente, comenzó a funcionar. Mi familia se adaptó al arreglo con el tiempo. Quizás entendieron que esta era la única forma en que podían tenerme en su vida. Comenzaron a ser conscientes de mis límites. A medida que las cosas mejoraban, comencé a considerar el largo plazo más seriamente, que podría deparar el futuro para nosotros junto con Laura. Visualicé construir una base familiar sólida basada en el respeto y el cuidado mutuo, en lugar de la obligación y la culpa. Sabía que habría dificultades, por supuesto. Laura y yo hablamos sobre la posibilidad de vivir juntos una tarde de verano mientras caminábamos junto al lago. Me sorprendió lo lejos que había llegado, desde sentirme abandonado por mi familia hasta poder mantenerme por mí mismo con un mejor sentido de quién era. Parecía como el día y la noche. Tengo un sentido de optimismo cauteloso para el futuro. Me siento preparado, aunque sé que el camino por delante puede ser áspero, con posibles baches del tamaño de cráteres. Establecer límites con mi familia después de Laura fue más que solo una cuestión de protegerme a mí mismo. Se trataba de hacer espacio para nuevas conexiones y un futuro gratificante para mí. Las infames comidas dominicales todavía están planeadas, pero ahora ocurren según mis preferencias. Voy ocasionalmente y no voy otras veces. Llevo a Laura a las cenas familiares y discutimos cualquier problema que surja. Aunque ha habido mucha mejora, todavía hay problemas. El secreto es encontrar ese equilibrio, manteniendo las cosas armoniosas sin ser abrumador.